Bueno, ahora sí, vamos a ir arrancando, sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Gómez, soy coordinadora de carreras del Instituto de Capacitación Aduanera. Bueno, y junto hoy con la empresa GS1, vamos a estar dando esta charla a cargo de la licenciada Rocío Vizcarra, quien trabaja para GS1. Y bueno, nada, ante todo les quiero agradecer a ustedes por estar el día de hoy acá y le quiero agradecer también a GC1 porque siempre muy gentilmente pone el expertise de sus profesionales a disposición de la comunidad educativa que nosotros estamos representando, así que bueno, les quiero agradecer muchísimo a vos, Rocío, a GC1 también, porque siempre tienen buena predisposición para hacer, ¿no? Tener ese feedback constante con los alumnos y la comunidad en general, ¿sí? Y hoy lo que nos reúne en esta charla virtual es el tema de la trazabilidad, un tema eh, por demás importantísimo, ¿sí? Para lo que es en general, ¿no? Para todo lo que es el mercado en general, la logística en general, pero en comercio exterior es sumamente importante. Así que es un tema interesante, por sobre todas las cosas creo que también novedoso y que viene pisando fuerte. Así que la verdad que qué mejor que adentrarnos un poquito más en este tema con las herramientas que nos van a brindar en la charla. Así que bueno, Rocío, nuevamente muchas gracias y te cedo a vos entonces continuar con la charla. Gracias. Por favor, gracias Diana, muchas gracias por la introducción y gracias también a ustedes por la invitación. Para nosotros, la verdad que está muy bueno poder acompañarlos y contarles un poco qué es lo que hacemos. Le agradezco al público que nos está escuchando, así que si quieren vamos comenzando, así no nos demoramos mucho. Hoy tenemos 1 hora y yo soy de hablar bastante, así que espero no aburrirlos. Lo que voy a hacer es apagar la cámara por si hay alguna interrupción de conexión y demás, pero estoy acá, Dale, de cómo este no. lado. Se ve perfecto ahí. Genial, gracias. Bárbaro. Ahí voy a poner en modo presentación. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de trazabilidad, como decía Diana, que es muy importante, y ver un poco también por qué es tan importante para la comercialización y la exportación, ¿no? Como dice acá, trazabilidad como requerimiento de exportación. Mi nombre, como ya me presentó Diana, soy Rocío, trabajo como analista de proyectos en el área de trazabilidad y gobierno en GC1 y toda en la parte de innovación y desarrollo. Ya hace bastante, nosotros trabajamos mucho con industrias en la implementación de sistemas de trazabilidad y bueno, también ayudándolos en todo lo que es automatización de procesos, digitalización e implementación de buenas prácticas también. La agenda del día de hoy es hablarles y contarles un poquito para los que no nos conocen qué es GC1, qué es lo que hacemos y cómo surgió. Después darles algunos conceptos sobre trazabilidad para situarnos bien. Por último, hablar de lo que es, cuál es el rol y cómo actúa GC1 en el escenario regulatorio y que es muy importante para todo lo que es exportación. Y por último, cómo compartir datos con los estándares GC1 y contarles ahí cuál es el trabajo, digamos, más fuerte que estamos haciendo ahora. La idea, bueno, es que si ustedes tienen preguntas me las dejan en el chat. Está justo acompañándome una de mis compañeras del área, Brenda, que me va a ir leyendo si es que hay alguna pregunta o pueden interrumpirme directamente y abrir el micrófono, no hay problema, siéntanse libres. Así que si les parece vamos comenzando, ¿no? El primer ítem o el primer punto a contarles es GC1, como dice acá, el lenguaje mundial de los negocios. Todos nos conocen por este código de barras que ven acá en pantalla, este que tiene las rayitas ahí, que lo vemos en cualquier producto que se compra en un punto de venta, ya sea un supermercado, un kiosco, una estación de servicio, un autoservicio cerca de sus casas, en fin, todos esos productos que son de consumo masivo y que pasan por un punto de venta, tienen un código de barras que tiene 13 dígitos
y que es el que le da la identidad a ese producto. Lo hace único e irrepetible en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, nosotros, GS1 es la organización mundial que asigna el código de barras a todos los productos comerciales. GS1 nació a partir de la unión de las industrias y las cadenas de retail mayoristas y minoristas que necesitaban en su momento una identificación estándar para los productos comerciales. Este año a nivel mundial GS1 cumplió 50 años y en Argentina ya hace más de 30 años que tiene presencia. Y este código que ustedes ven acá, a lo largo de sus ya 50 años, ha ido evolucionando y GS1 también, a partir de las tendencias y de las necesidades tanto de los fabricantes como del mercado, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, este código ya evolucionó y ven acá a la derecha, tenemos arriba, por ejemplo, desde un tag RFID, que es una tecnología que funciona por radiofrecuencia. Para darles un ejemplo, este tag es el que se le coloca a los autos, por ejemplo, para que pasen en las estaciones de peaje. Ese tag lo que hace es, a través de la radiofrecuencia, cuando el auto pasa por el punto del peaje, lo detecta la antena y levanta la barrera. Bueno, así funciona la radiofrecuencia, ¿no? Y después otro código que está muy en tendencia y que se incrementó también post pandemia, es una de las nuevas, digamos, herramientas que se utilizan con todo esto también de la digitalización y demás, es el código QR que ven acá abajo, que es un código que es lo que tiene como mayor ventaja. Para darles un ejemplo, vieron cuando hoy por hoy vamos a un bar o un restaurante a comer y nos traen el QR y lo leemos y tenemos el menú. Bueno, una de las grandes ventajas del código QR es la lectura y fácil acceso para un consumidor, que con el celular, hoy por hoy la mayoría de los teléfonos celulares no necesitan una aplicación para leer el código, simplemente con la cámara ya levanta y te lee y te redirecciona a la página web, al archivo, lo que esté cargado en ese código, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede de este slide? Es que la mayoría nos conoce por este código, el de la izquierda, que es el código que da identidad a los productos, y después hay un montón de otros códigos que se utilizan para identificar. Bien, GS1 es una organización neutral y sin fines de lucro, ¿sí? Es global y local. Global porque los estándares se definen globalmente y se trabaja también localmente para definir las necesidades de cada oficina y de cada país en donde se está operando y utilizando los estándares. GS1 tiene una casa madre que está en Bruselas. eh, y desde allí se trabaja conjunto al resto de las oficinas miembros en cada uno de los países. Nosotros somos una oficina localmente independiente acá en Argentina, ¿no? Pero aún así también trabajamos conjunto a la oficina global. Es una organización impulsada y dirigida por los socios. Trabajamos como una federación y esta organización es dirigida por una comisión directiva que está conformada por las principales cadenas de supermercado del país y los principales proveedores de esas cadenas de retail. Y es esta comisión directiva la que define las prioridades y los temas que se van a trabajar. ¿Sí? También somos una organización inclusiva y colaborativa. ¿Por qué? Porque trabajamos con todos los sectores, tanto con el sector privado como con entidades de gobiernos y organismos estatales. Y algo fundamental es que nuestros estándares son abiertos e independientes de la tecnología. Esto quiere decir que se puede utilizar en los estándares GS1 en cualquier sistema. No es que ustedes hoy por hoy, si quieren utilizar los estándares, tienen que salir a comprar un software determinado para poder usarlos. No, los estándares se utilizan para compartir datos en un lenguaje único y así eficientizar los procesos. Y si vamos un poco a los números de GS1 en el mundo, bueno, más de 150 países tienen oficinas locales. Se codifican alrededor de 2 millones de productos. Tenemos 6.000 millones acá, como dice, códigos de barras que se escanean por día y más de 100 millones de productos llevan hoy por hoy un código de barras GS1, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares por los que se basan todos los estándares GS1? Bueno, el primero es la identificación.
para darle una identificación única y globalmente reconocida, ya sea a un producto, a un activo, a una ubicación, a lo que nosotros llamamos un ítem trazable, ¿sí? ¿Por qué hago salvedad o diferencia entre que no estamos hablando solo de productos? Porque los estándares GC1 no solo identifican un producto comercial, un producto terminado, sino que también podemos identificar unidades logísticas, unidades de despacho, ubicaciones, transportes, documentos, activos retornables, bienes de uso único, etcétera, ¿sí? Em, por eso no hablo específicamente de un producto. El otro pilar es el de capturar, que es con esta información que usamos para identificar, tenerla, o sea, capturarla, registrarla y automatizarla y tenerla disponible en tiempo real para poder compartir, lograr un intercambio eficiente de información desde una fuente confiable y auténtica, con un lenguaje único, ¿no? Ahora vamos a ir entrando un poco más en detalle para que entiendan por qué el lenguaje único, por qué la importancia de la identificación y por qué la importancia de tener datos en tiempo real, ¿no? Entonces, vamos a entrar en el segundo tema del día de hoy, que es ver un poco los conceptos de trazabilidad. ¿Por qué hablamos de trazabilidad? Vean acá una especie de nube o todas las palabras que aparecen acá en diferentes colores, ¿no? Dice, entendiendo un poquito el mercado, ¿por qué hablamos de trazabilidad? ¿Por qué las empresas necesitan entrar en este tema? Pensemos primero cuáles son los drivers, o sea, cuáles son los requerimientos que llevan a una empresa a implementar un sistema de trazabilidad. Este es un tema que ya lleva larga data. Se empezó a hablar de trazabilidad a finales de los 80, a principios de los 90, por algunos incidentes que se dieron, la verdad, bastantes importantes en su momento en algunas industrias y que trajo consecuencias importantes, ¿no? Entonces, desde allí que se comenzó a exigir la trazabilidad para certificar la inocuidad y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de trazabilidad? Dijimos, por seguridad alimentaria, por nuevas expectativas, por requerimientos mundiales, para acceder a nuevos mercados. Ven todas estas palabras que están acá en el slide. Por ejemplo, si queremos exportar o queremos posicionar nuestro producto en un determinado segmento de mercado, o simplemente si queremos acceder a nuevos clientes, comercializar, por ejemplo, en cadenas de supermercado. Para ello se nos exige cumplir con trazabilidad como un procedimiento que asegure la inocuidad de un producto, ¿sí? Y poder asegurar la inocuidad de ese producto también va a generar transparencia y visibilidad del producto, ¿no? Y a una empresa en particular también le va a permitir posicionar su producto y la marca, por ejemplo, ¿no? Todo esto es posible y se puede demostrar a través de la implementación de un buen sistema de trazabilidad. Pensemos también en, acá dice la palabra en naranja, demanda del consumidor. Pongámonos nosotros en el lugar de consumidores, ¿no? Porque lo somos, ¿no? Cuando vamos a un autoservicio, cuando vamos a un supermercado, lo que fuere, o cuando vamos a una farmacia también, para no hablar tanto de productos alimenticios, lo que fuera, digamos, cuando vamos a un punto de venta. Necesitamos cada vez mayor seguridad sobre los productos que vamos a comprar y que vamos a consumir después, ¿no? Conocer el origen, la procedencia, quién es el fabricante, ¿sí? Uno como consumidor necesita información de un producto, saber que no es una copia, que no está falsificado, quién me respalda detrás de ese consumo que yo estoy haciendo, si es que tengo algún inconveniente o quién está detrás, quién es el fabricante, quién es la marca, ¿sí? A veces también nos fijamos en los ingredientes, miramos la tabla nutricional, los conservantes, los aditivos, alérgenos, etcétera. En fin, como consumidores, nosotros necesitamos asegurarnos que ese producto es de calidad y que es inocuo. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando hablamos de productos alimenticios o productos médicos, esto está ligado directamente a nuestra salud y puede traernos consecuencias y por eso necesitamos asegurarnos que el consumo no nos va a afectar. Y poder asegurar trazabilidad también va a permitir
desarrollar correctamente, acá como dice, un procedimiento de recall, ¿sí? Con esto me refiero a poder rastrear un producto y retirarlo del mercado, ¿sí? Retirarlo de una góndola si se detecta algo, algún inconveniente. A veces pasa que cuando las empresas nos dicen, ¿por qué quiero implementar trazabilidad? La respuesta inmediata es porque quiero hacer un buen recall o porque quiero poder, eh, no sé, hacer de manera lo más simplificada posible un recall. Y en lo personal a mí me parece que está bien, es parte de los drivers para implementar trazabilidad, pero no es el único y el más importante. Me parece que trazabilidad ayuda a las empresas a cumplir con certificaciones, ya sea una ISO, una BRC, un Global Gap, eh, y también los ayuda a ganar, a posicionarse mejor y a ganar mercado. Y sirve también puertas adentro para gestionar los procesos, digitalizar procedimientos, usar tecnologías para capturar información, compartir datos veraces en tiempo y en forma. Y disminuir también muchas veces el uso del papel, que es algo que ya deben haber escuchado mucho y a lo que se está atendiendo también en estos últimos tiempos. Otros disparadores, y como les comentaba al principio, puede ser cumplir con requerimientos de socios comerciales. Nosotros y los países acá latinoamericanos somos países que exportamos muchísimo, ¿no? Y nuestros socios comerciales del otro lado del mundo piden trazabilidad. Hay normativas, requerimientos, certificaciones que piden también trazabilidad y la necesidad de poder cumplir y de poder informar datos en su mayoría en formato digital, ¿no? Y por último, algo muy tendiente y que está en estas épocas es la sustentabilidad o sostenibilidad y lo que es la economía circular también, que tiene que ver con demostrar el origen, las buenas prácticas, asegurar productos que tengan el menor impacto ambiental posible. Bueno, para eso también es importante implementar trazabilidad para poder demostrar y cumplir con lo que nos piden las cadenas comerciales. ¿Y qué desafíos tenemos, no? En cuanto a lo que es implementar trazabilidad. Porque para una cadena de valor, cualquiera sea, fíjense acá esta imagen que tenemos en el slide, hay múltiples actores, ¿sí? Y dentro de esos múltiples actores, cada uno tiene un rol específico. Vean este dibujo. Em, independientemente de los procedimientos comerciales, del tipo de producto, la cadena de comercialización siempre, si bien son diferentes, los procedimientos son como similares y, cómo debemos actuar y cómo implementar trazabilidad es siempre lo mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una producción primaria. Luego de la producción primaria se puede ir a una industria que procesa y elabora. De ahí puede ir, no sé, a una cámara de almacenamiento, a un centro de transferencia, un depósito, son otros actores. También tenemos el transporte, que muchas veces está involucrado. El transporte puede ser propio de una empresa, puede ser tercerizado, ¿sí? O mismo también desde una industria puede ir directo a un local de ventas, entonces ahí ya se acorta también un poco la cadena. Y fíjense que las conexiones son múltiples, ¿no? Y esto si hablamos solo a nivel acá, internamente, a nivel país, pero si hablamos de exportaciones, por ejemplo, también tenemos involucrados otros actores, ¿no? Hay embarques marítimos, no sé, aéreos. Hay controles de autoridades más exhaustivos que hay que cumplir, hay controles aduaneros, etcétera. Necesitamos que la conexión, todas esas líneas que ven acá en la imagen, que la conexión entre todos los actores em, sea lo más clara posible y que haya comunicación e información. Y que esa información, desde el origen de un producto, no se pierda, ¿sí? Que se transfiera tal cual a cómo fue, a cómo surgió en el origen, ¿no? A cómo se va moviendo, dependiendo cómo se vaya moviendo el ítem trazable a lo largo de estos caminos, ¿sí? Esa información tiene que ir viajando con el producto, el ítem, lo que fuera que estamos trazando, ¿no? ¿Y cuáles son entonces los desafíos a lograr?
Lograr compatibilidad entre sistemas públicos y privados, tanto entre sistemas privados, o sea, es decir, por ejemplo, yo, industria elaboradora, con mi siguiente socio, que es un centro de depósito de un supermercado, por ejemplo. O muchas veces pasa también que no hay compatibilidad de sistemas dentro de una misma empresa. Por ejemplo, eh, tienen un sistema de gestión de depósito que no se comunica con un sistema de producción, para darles un ejemplo. Y esto lo hemos visto, esto pasa en algunas empresas. Entonces, imagínense ustedes que si esto ya pasa en la primera instancia dentro de mi empresa, yo no logro compatibilizar mis sistemas, supónganse que tengo 2 o 3 sistemas, lo que fuere, ¿cómo voy a hacer para comunicarme con el siguiente socio? Y después, ¿cómo voy a hacer para comunicarme con una autoridad sanitaria, con, no sé, con una aduana, por ejemplo? Entonces, es muy importante lograr compartir la información y esta compatibilidad entre los sistemas para poder lograr el B2B, el B2C y el B2G, que lo llamamos, ¿no? El compartir información con privados, con el gobierno, con instituciones, por último, el consumidor, ¿no? Después, para poder lograr esta compatibilidad, va a ser importante que haya disponibilidad y autenticación de datos, ¿sí? Compartir la información correctamente y en tiempo y forma, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, a fin de año creo que fue, que nos llamó una empresa que tenía un contenedor de limones parado en la aduana de Rusia, ¿sí? Para ingresar, ¿no? Y bueno, nos pedían, ahí en la aduana les pedían sí o sí el GLN, que es el GLN nosotros lo llamamos, es el Global Location Number por sus siglas en inglés, y es el número que le asignamos en GS1 para la identificación de una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí o sí, para poder ingresar le pedían el GLN como mandatorio y le faltaba la empresa, no tenía el GLN. Entonces nos llama súper desesperado que tenía el container parado en la aduana y con todo lo que eso implicaba, obviamente, que si podíamos gestionar lo más rápido posible el GLN. Bueno, fíjense, a él le faltaba, no tenía disponible esa información, entonces tenía parado un container y todo lo que eso trae, primero en lo que es calidad del producto y después también en cuanto a dinero, ¿no? Lo que sale tener un contenedor parado hoy por hoy. eh, Así que nada, fíjense lo importante de tener disponible la información. Otro punto importante a resolver va a ser la automatización y la conexión entre los sistemas y poder optimizar y digitalizar procesos para tener disponible en tiempo y forma esa información, lo que vengo diciendo desde el principio, ¿no? En definitiva, el desafío más importante que tenemos hoy es mantener los vínculos en la cadena comercial, que la información viaje y que viaje correctamente, ¿sí? Pero que haya ese flujo de información, utilizando un lenguaje común para conectar los puntos de esa cadena comercial, ¿no? Identificar unívocamente, como dice acá, y compartir datos confiables. Todo eso lo vamos a lograr con los estándares GS1. Ahora bien, veamos cómo aplicar trazabilidad en una empresa. En principio, para situarnos bien, les voy a dar les voy a leer acá, les traje la definición de trazabilidad que nos da una normativa muy importante y que ustedes seguramente la deben conocer, que es la ISO 9000 de Sistema de Gestión de Calidad Fundamentos. Dice que trazabilidad es la capacidad para rastrear, la historia, la aplicación y la localización de lo que está en consideración. Bueno, acá abajo nosotros hacemos el desglose de lo que significa esta definición. Lo que me pide la ISO es considerar sobre el producto, en principio, el origen de materiales y componentes, es decir, conocer todo lo que va a ingresar en el proceso de producción, las materias primas y los proveedores, ¿sí? En segundo lugar, conocer la historia del procesamiento.
¿sí? Es decir, la historia del producto terminado, formar esa historia de producción, ¿no? ¿Qué materias primas, de qué lote, de qué proveedor ingresaron en mi proceso productivo, por ejemplo? Y qué lote se definió, en qué día y en qué horario, por ejemplo, quiénes estuvieron involucrados en ese proceso de producción. Es decir, construir esa historia completa que me dio como resultado el producto final que tiene tal identificación. ¿Sí? Yo acá tengo una botellita de agua, por ejemplo, que está identificada con un GETIN 13, como les decía hoy, con un EAN 13, con un código de barras que identifica esta botella de agua. Bueno, pero esta botella de agua tiene toda una historia detrás, ¿sí? Entonces, con eso nos referimos a la historia de procesamiento. Y por último, dice la distribución y la localización del producto después de la entrega, ¿sí? Saber a quién se lo entregué y en qué instancia está, ¿no? A qué clientes los envié, qué lote de producción envié. O sea, a ver, yo elaboré un lote X y lo envié a cinco clientes diferentes. Bueno, o por ahí de ese lote también me quedó algo dentro de la planta en stock en el depósito. Entonces, conocer eso también forma parte de la trazabilidad que una empresa puede gestionar. Veamos cuáles son los principios, ¿sí? Identificar los pasos dentro de los procesos comerciales que tienen cada empresa es muy importante para poder llevar una correcta trazabilidad. Entonces, fíjense acá, este cuadrito de color verde, verde, verde suave que me identifica los procesos internos y a su vez tiene varios colores de un verde sí, un verde más color tipo esperanza, no sé, acá un verde más fuerte, tiene varios acá, ¿no? ¿Por qué tenemos varios dentro de los procesos internos? Porque bueno, yo les decía hoy, dependiendo del tipo de producto, uno tiene diferentes actores a lo largo de toda la cadena. E internamente, dependiendo del tipo de producto, uno también tiene diferentes tipos de procesos internamente en una empresa, ¿no? Hay empresas que, no sé, reciben las materias primas y ingresan esas materias primas en un proceso de producción y sale un producto terminado. Hay empresas que tienen antes elaboración de semi-elaborados o de fórmulas o de premezclas y después recién van en un proceso. Hay algunas que almacenan, hay otras que despachan directo, etcétera. Cada empresa internamente es un mundo, ¿sí? Y puede tener múltiples procesos. Lo que uno se tiene que asegurar, uno como empresa, perdón, digo uno yo como empresa, se tiene que asegurar de cumplir la trazabilidad interna, cumplir con estos tres pasos que me pide la normativa ISO, ¿no? Definir bien cuáles son los procesos y capturar todos los datos relevantes sobre esos procesos, ¿no? Para que después, bueno, la pueda utilizar. Esa gestión de procesos internos, como ven ahí, es lo que llamamos la trazabilidad interna. Y si hablamos hacia atrás, vamos a tener trazabilidad hacia atrás y nos estamos refiriendo a los proveedores, ¿sí? Fíjense, acá tenemos múltiples cuadritos de color amarillo, porque podemos tener X cantidad de materias primas y X cantidad de proveedores y también podemos tener más de un proveedor para un mismo tipo de materias primas y eso depende de la empresa. Lo importante es gestionar también bien la trazabilidad hacia atrás, de tener ese registro de materias primas, de lotes y de proveedores. Muy importante para poder rastrear después a lo largo si es que hay algún procedimiento de recall que hacer, si es que hay algún problema o hay que simplemente, no sé, alertar. No siempre para trazabilidad y recall hablamos de que necesitamos tener trazabilidad por problemas, sino por alertar, no sé, algún lote que no vino como esperábamos, lo que fuere, ¿sí? Tenemos que disponer de esa información. Ahora, si hablamos hacia adelante, vamos a estar hablando de los clientes, ¿sí? Y cómo gestionar trazabilidad hacia adelante es conocer lo que yo les decía hoy. Hice un lote, elaboré un lote. ¿A qué cliente se lo envié? ¿Dónde está el producto? Cumplir con el tercer punto que nos pide la ISO, que es conocer la localización del producto después de la entrega. Una vez que pasó las puertas de mi empresa, ¿a dónde lo envié?
ya puertas adentro en el cliente, ustedes no van a poder, o sea, una empresa no va a poder saber qué es lo que pasó. Ahí ya pasa a ser parte de la trazabilidad interna de esa empresa. Pero hasta dónde lo envié es fundamental que una empresa tenga ese registro, ¿sí? Como les decía, bueno, la trazabilidad es ascendente y descendente a lo largo de toda la cadena y es muy importante, por lo menos internamente, tener estos 3 pasos claves. Si miramos a través de la cadena comercial, como les decía hoy, tenemos múltiples actores y cada uno de estos actores tiene un rol y una responsabilidad diferente, pero es muy importante que todos sigan los pasos básicos del proceso de trazabilidad para poder gestionar su trazabilidad interna. Y además, compartir después para que podamos, para que no cortemos ese flujo de información y de trazabilidad a lo largo de toda la vida útil del producto. Fíjense acá, yo les traje un ejemplo muy simple, donde tenemos solo 3 actores, cero complejo esto. Tenemos desde un productor que abastece a una industria y la industria que abastece a un comercio. Es como el ejemplo básico desde el campo a la mesa, pero con solo 3 actores, ¿no? Cada uno de estos actores se tiene que asegurar de poder cumplir los 3 pasos básicos de ISO y gestionar su trazabilidad interna. Ahora, fíjense las flechas en color bordó que aparecieron ahí arriba. Esas me van a estar mostrando el flujo físico del producto y es las instancias por las que va pasando, ¿no?, el producto. Ahora bien, para gestionar ese producto físico voy a tener que hacer trazabilidad externa, pero voy a poder lograr esa trazabilidad interna si solo si hay un intercambio y un flujo de información, ¿sí? Porque si yo, está bien, yo puedo tener la información internamente, pero no se la comparto al siguiente socio. Ojo, no estoy hablando, acá después entra un tema de información que se puede compartir, que es confidencial, que no, pero la información del producto, un lote, una fecha de vencimiento, una partida de producción, es información que tiene que estar disponible porque hace a la identidad del producto, ¿sí? Así vamos a lograr tener trazabilidad en toda la cadena, ¿sí? Mientras haya un flujo de comunicación clara y disponible en tiempo y forma y se gestione tanto la trazabilidad interna como la trazabilidad externa. Veamos entonces cómo aplicar trazabilidad. La verdad que es muy sencillo, creo yo, pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo e implementarlo después, ¿sí? Y depende siempre de cada cadena, de cada producto, de cada empresa, ¿sí? Cómo se gestione y qué tan complejo sea, ¿sí? Primero, hay que tener una metodología y orden de los procesos o sea, una metodología y orden de los procesos para poder llevar trazabilidad. Es importante que haya un orden, ¿no? Tenemos que definir cuáles son las tareas, conocer cuál es el flujo de producción o flujo de operaciones, ¿sí? Pues yo digo esto porque, a ver, puede no ser solo una empresa eh, que produzca, podemos, no sé, tener, como les decía al principio, ¿no? Un depósito, un centro de transferencia, una cámara de frío que no hace específicamente, no tiene una producción, pero sí tiene un flujo operativo. Esos procesos internos que yo les decía hace 2 slides atrás, que depende del tipo de- de empresa, el tipo de actividad que hace, bueno, son diferentes las etapas por las que atraviesa el ítem trazable o el producto, ¿sí? Entonces, tienen que estar bien definidos los procesos y tiene que haber una metodología de trabajo ordenada, ¿sí? Em, También es importante aplicar identificación, ¿sí? ¿Por qué hablamos de identificación? Porque la identificación es la base de la trazabilidad y estas, como hablábamos en principio, se impuso en su momento por cuestiones de seguridad alimentaria. Entonces tengo que tener una identificación de un ítem trazable, ¿sí? Y después otro paso importante es registrar correctamente lo que ya identifiqué. Y por último, capturar datos para poder compartirlos, ¿sí? Y hacer que esa captura de datos
sea lo más eficiente posible y si se pueden utilizar tecnologías, mejor aún. ¿Por qué hablo de tecnologías y de digitalización? Porque si llevamos los procesos registrados o la información registrada, perdón, en forma electrónica, podemos eficientizar y mejorar la gestión de la información. Por ejemplo, poder identificar mejor a los proveedores, poder identificar mejor clientes, tener indicadores de épocas en las que se produce mayor volumen, en las que se produce menor volumen, no sé, estacionalidades, identificar gustos de consumidores, etcétera. Teniendo la información disponible, después se puede gestionar todo esto de forma analítica, fehaciente y de manera que nos permita mayor velocidad para la toma de decisiones. Siendo prácticos, seguramente muchas empresas consideran, o sí, seguramente no, nos ha pasado, perdón, que muchas empresas consideran que esto es como algo pesado o es un poco caro implementar trazabilidad, que, que uno no lo puede hacer o que es muy complejo. Pero nosotros desde GC1 siempre que trabajamos con las empresas, nuestra propuesta es que piensen en la trazabilidad como un camino hacia la digitalización, ¿no? Y hacia tener tener y disponer de información para mejorar los procesos, mejorar la toma de decisiones, como les decía recién, em, tender a todo lo que es el business intelligence y es lo que se está viniendo y lo que me permite obtener información sobre el negocio. ¿Sí? En definitiva, bueno, si tengo una metodología de orden de procesos, identifico, registro y capturo los datos, voy a poder implementar trazabilidad. Y acá tienen justo ahí los tres pilares que les comentaba hoy de GC1, que era identificar, capturar y utilizar, digamos, y compartir datos, ¿sí? Bien, vayamos ahora a el punto número 3 de la agenda de hoy, que es cómo actúa GC1 en el escenario regulatorio, ¿sí? Bien, GC1 define cómo implementar trazabilidad, como les decía hoy, de inicio a fin, ¿no? Para poder cumplir con exigencias regulatorias, normativas, certificaciones que hay en el mercado, ¿sí? Podemos establecer el qué ayudando a cumplir con normativas, como les decía hoy, ISO, HACCP, no sé, BRC, Global Gap. Ahora les voy a mostrar bien sobre nuestro estándar. Por lo general, eh, nosotros contamos con un estándar de trazabilidad que ayuda a implementar a las empresas y que se centra mucho en todo lo que es trazabilidad interna y trazabilidad externa, el dibujo que les mostraba hace 2 slides atrás. ¿Qué hace el estándar? Pone foco completo en la trazabilidad completa a lo largo de toda la cadena y tiene especificaciones técnicas para poder implementar, para poder automatizar e implementar tecnologías y lograr fundamentalmente esto que les decía hoy del lenguaje común. ¿A qué hago referencia con el lenguaje común? A lograr la interoperabilidad entre sistemas y la interoperabilidad en toda la cadena, ¿sí? Que, como les decía al principio, que esta botella de agua que tengo acá y que está con un código, sea lo mismo acá y en cualquier parte del mundo. Con el ejemplo que les citaba hoy de la empresa que tenía el contenedor parado en la aduana de Rusia, porque no tenía el GLN, que era el número de identificación única y global de la empresa, ¿sí? Que esa empresa era una empresa que estaba situada acá en Argentina, en tal ubicación, en tal localización, y que es única e irrepetible y que está detrás de ese producto que se está entregando, ¿sí? Em, los estándares GC1 ayudan a todo lo que es la compatibilidad entre sistemas públicos y privados, a disponibilizar la información y poder tener datos en tiempo y forma, como les decía hoy, ayuda a la automatización y conexión de los sistemas y fundamentalmente a optimizar la gestión de procesos y de información. Y a nivel global, trazabilidad y trazabilidad con estándares es muy importante, ¿sí? Fíjense acá, esto es más de lo que yo les venía repitiendo. Trazabilidad en la cadena de suministro implica cumplir con múltiples jurisdicciones
para cada país, para cada región, dependiendo la cadena de suministro, ¿sí? Como base, la identificación del producto. Después, intercambiar esa información estandarizada en un lenguaje único. Por último, estar preparado adecuadamente para un eventual recall o retiro de mercado y incrementar la confianza en el consumidor, ¿sí? Todo esto lo vamos a lograr. Nosotros trabajamos mucho con las industrias implementando el estándar global de trazabilidad que ayuda y reúne todos estos requisitos en una sola implementación. Veamos entonces el estándar global de trazabilidad de GC1 del cual les venía hablando, que es un estándar que está basado en la ISO 22005 y que ayuda a las empresas a implementar sistemas de trazabilidad interoperables, ¿sí? Y es como una primera base implementar bajo el estándar de GC1 te permite, es una primera base, como les decía, para posicionarse para certificar después otras normativas, las que ven acá en pantalla. ¿Por qué certificar otras normativas? Porque cumpliendo con otras certificaciones, perdón. Porque cumpliendo con el estándar de GC1 ya estamos cumpliendo con los puntos de trazabilidad que me piden estas otras certificaciones, como por ejemplo acá ven en pantalla BRC, IFS, Global Gap, HCCP, SQF, GFCI y así tenemos varias, ¿sí? No quiere decir que yo cumpliendo con el estándar de trazabilidad de GC1 voy a ir y certificar, no sé, Global Gap. No, voy a tener cubiertos los puntos de trazabilidad, obviamente, los que hacen referencia a trazabilidad. em, y ya es un paso bastante importante porque ya tengo una parte para la certificación que me pide, por ejemplo, Global Gap, ¿no? Este estándar ayuda a las empresas a organizarse, a llevar esta metodología, a tener una metodología de trabajo, lo que decía hoy en uno de los slides más atrás, y a discriminar y organizar bien todo lo que es la parte de identificación, la parte de procedimientos, la parte de operaciones y la parte de información, ¿sí? A organizar bien todo lo que es em, o todo lo que dispone cada empresa en sus operaciones en cuanto a identificación, procedimientos e información de trazabilidad. Como les decía, el estándar global le proporciona a las empresas una metodología de trabajo paso a paso para implementar un sistema de trazabilidad. Permite identificar procesos y puntos críticos en el flujo operativo de una empresa, identificar, importantísimo, que es lo que venimos hablando, poder disponer de información para tener un flujo de comunicación claro y certero, digitalizar procesos y disponer de información para poder gestionar, para la toma de decisiones, ¿sí? Nosotros trabajamos específicamente en la implementación, en implementaciones con las empresas, elaboramos guías, elaboramos manuales y cada empresa también elabora eh, de acuerdo a su producto y a su proceso comercial. Son trabajos que se hacen en consultorías específicas para cada sector y también tenemos grupos de trabajos en los que trabajamos agnósticos o trabajamos, por ejemplo, de repente armamos una guía general para un sector, por ejemplo, para el sector avícola tenemos una guía de trazabilidad para carnes blancas, para el sector avícola y después desde esa guía, cada empresa baja específico a su operatoria, ¿no? Bueno, nosotros con todo lo que es el estándar global de trazabilidad trabajamos mucho en las empresas y la verdad es que ayuda a organizarse y a tener los registros correspondientes. El estándar está basado en una metodología que es de 13 pasos, de los cuales esos 13 pasos se dividen en tres subprocesos, lo llamamos nosotros. Los primeros 7 son la parte de diseño del sistema de trazabilidad. De los 3 siguientes son de la parte de construcción del sistema y los últimos 3 son de cara a la implementación y a la utilización de un sistema de trazabilidad. No voy a entrar mucho en detalle porque no,
no hace, digamos, a lo general que estamos hablando ahora, pero eh, si quieren más información, obviamente después nos dicen y, y lo podemos ver más a detalle, obviamente, y compartirles el estándar y demás. Entonces, el estándar, ¿en qué los ayuda? Como les venía diciendo, en considerar los procesos comerciales internos, identificar los pasos importantes de trazabilidad. Una vez que se definen estos procesos, definir cuáles son los puntos claves para registrar datos, ¿no? Dentro del proceso interno y a digitalizarlos, tanto procesos como procedimientos. Fíjense, acá hay un dibujito de referencia em, donde tenemos tres procesos básicos internos, una recepción, una producción y un despacho. Bueno, tenemos entradas y salidas. Y de todos estos procesos, acá dice que tenemos que registrar el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué, que son las 5 preguntas básicas que se hace el estándar para poder organizar y disponer de datos de trazabilidad. Fíjense, los datos claves que les decía recién, el quién, el qué, dónde, el cuándo y el por qué para aplicar trazabilidad. El quién hace referencia a qué partes participan en el proceso, ¿sí? Las entidades físicas que, por las que está atravesando el producto. Recuerden esa imagen en la que yo les contaba qué desafíos tenemos de trazabilidad, en la que estaban todos los actores y muchas flechas conectando los actores. Bueno, conocer el quién, la entidad física, me permite saber en qué instancia y por qué lugar pasó el producto o el ítem trazable, ¿sí? Entonces es importante tener la información de qué entidad y quién, en dónde estuvo el producto. El qué es cuál es el objeto principal que se está rastreando o trazando, ¿sí? Identificar el objeto. Yo hoy les decía, no quiero hablar tanto de producto porque no es lo único que puedo trazar un producto. También se puede trazar, no sé, una unidad logística, por ejemplo, un pallet, una unidad de despacho, una caja, por ejemplo, bultos de despacho, no sé, hay múltiples ítems, se puede trazar un documento, se puede trazar un embarque, una ubicación física, ¿sí? Entonces, saber qué es lo que la identificación del objeto que estoy trazando es muy importante. Saber el dónde ocurrió el movimiento, en qué eventos, en qué ubicaciones, como les decía hoy. Conocer cuándo, en fecha, hora, zona en la que ocurrió el evento y por la que pasó y el por qué. El por qué viene a ser el saber el proceso específico, el proceso empresarial, como dice ahí, en el que está involucrado. No solo la ubicación física, por ejemplo, está en la planta de producción de, no sé, de la Patagonia, de Puerto Madryn, por ejemplo, pero en qué evento sucedió tal proceso, no sé, en una recepción, en la producción, en el despacho, no sé, en una transferencia desde la planta a la cámara de frío que está, no sé, en otro lado, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo. Todo esto va a constituir la historia, ¿sí? Y va a ir formando, bueno, va a constituir la historia del producto y va a ir formando la información, no, perdón, el paquete de datos de ese producto que va a ir atravesando la cadena comercial, ¿sí? Producto, ítem, lo que fuere. Y por último, y ya casi finalizando, porque ya estamos casi en tiempo, contarles cómo con los estándares GC1 se pueden compartir datos. Un tema muy importante y que les decía hoy al principio es la identificación del producto, ¿sí? La clave que nosotros utilizamos para identificar un producto es el GTIN, por sus siglas en inglés es Global Trade Item Number, ¿sí? Que es la identificación de un producto comercial. Este es el punto de partida, ¿sí? El punto de referencia, como dice acá, es la identificación de productos, ¿sí? Para todo lo que es importación y exportación es súper importante y para la supervisión aduanera, como dice acá también. ¿Por qué? Porque brinda información de un producto de manera estandarizada y estructurada,
¿sí? Y si la tengo automatizada, aún mejor. Fíjense, acá tenemos este GTIN que tiene, por ejemplo, los datos básicos de un producto, la marca, la descripción, una imagen con una URL, la clasificación, el contenido neto, la unidad de medida y el mercado meta, ¿no? Por ejemplo, este producto se exporta a China, ¿no? Es como que el GTIN es, acá, perdón, a la derecha dice Product ID, es como el ID de ese producto, ¿sí? Es el punto de referencia donde tengo la información. ¿Y cómo compartir? Porque el GTIN es un simple código, ¿no? Eh, Acá ven los números, ¿no? 00950400210014. Yo les doy este número y ustedes no me dicen nada. O sea, es como si yo les diera mi número de documento o les diera la patente de mi auto y no les dice nada eso, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Tienen que entrar o a una planilla, si no hay un sistema, o a un sistema a colocar ese código y me trae toda la información, ¿sí? Entonces, para eso están los códigos de barras. ¿Cómo compartir esa información? Con los códigos de barras, ¿sí? Los códigos de barras se utilizan para conectar con, ya sea un socio comercial, con un cliente, ¿sí? Como dice acá, o con los consumidores, donde yo escaneo y tengo la información del producto, ¿sí? Y todo lo que se necesita de ese producto en un código. Acá, por ejemplo, ven estos codiguitos, lo que yo hablaba en principio. Entiendo, creo que ya han tenido una capacitación con los chicos del área de identificación. Sí, Eh, sí. Perfecto. Bueno, ahí con Sebastián, supongo, han visto eh, todos los códigos de barras que tenemos en GC1. Bueno, es a través de la simbología compartir la información, ¿sí? Acá, fíjense a la derecha, dice información nutricional, instrucciones, portal de un paciente y mucho más. Lo que uno quiera de información se puede compartir dependiendo la necesidad, obviamente, siempre del socio comercial o del consumidor, que es lo que se necesita saber, como les comentaba hoy al principio. Y bueno, por último, comentarles qué es lo que estamos trabajando nosotros ahora. En, en Europa se está trabajando algo que se llama pasaporte digital, quizás alguno lo ha escuchado o ha leído algo, en lo que es específicamente la identidad de productos. La Comisión Europea reguló, esto ya está vigente para lo que es productos electrónicos, para baterías y para textil. Ahora se está trabajando porque se quiere llevar a alimentos, que esto va a tener un gran impacto y más para nosotros acá en Latinoamérica, en alimentos. Y bueno, se está en estudio para tener lo que es el pasaporte digital de productos, que contempla disponer de la información sobre la composición de los productos, ¿no? Esto significa de tener a través de medios electrónicos accesible y disponible la información, le hace un código de barras, ¿no? Se ve que va a ser mandatorio. Entonces, a raíz de eso, nosotros ya estamos trabajando en un proyecto que es a nivel Latinoamérica que se llama Migración 2D, para la identificación digital de productos. Digo a nivel Latinoamérica porque lo estamos trabajando. Tenemos un subcomité de gobierno, que estamos trabajando con entidades de gobierno, perdón, y con el subcomité de trazabilidad de Latinoamérica, dentro del cual formamos parte. Yo justo estoy liderando este subcomité, en el que está trabajando Chile, Ecuador, Brasil, México y nosotros, Argentina, para, pensando ya en esta tendencia del pasaporte digital que se está trabajando en Europa, para estar a la vanguardia y para no quedarnos tarde, ¿no? Porque si no, después siempre desde Latinoamérica salimos tarde, para poder ya tener los datos disponibles para brindar esa información al consumidor y para compartirlos después en todo lo que sea exportaciones. Y este proyecto específico ahora estamos definiendo cuáles van a ser los atributos y los datos de información de productos, o sea, esos datos de origen y de trazabilidad que se necesitan compartir, cuáles van a ser, dependiendo el tipo de industria, porque, por ejemplo, desde Argentina nosotros estamos trabajando
con SENASA, específicamente con la Dirección de Pesca. Desde México están trabajando con Senacica, por ejemplo, específicamente con la Dirección de Frutas y Verduras. Desde Chile, con lo que es el Ministerio de Producción y Ecuador también. Entonces, vieron que cada cadena específica, como les decía hoy, tiene sus particularidades y sus procesos, ¿no? Entonces, estamos, bueno, ahí trabajando cada uno con su entidad y después vamos armando el genérico para que quede también agnóstico a cada cadena. Y bueno, en lo que es, como les decía, información de producto, en que el producto sea validado y en tener la herramienta web, ¿no? No solo en tener la identificación y la información, sino en tenerla disponible en un código de barras y que se pueda leer y se levante la información del producto. Así que bueno, en eso estamos. No sé si hay preguntas. Les dejo acá mi mail y mi teléfono por si quieren contactarse conmigo. Espero que haya sido claro y no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. La verdad que súper claro. En mi caso, tengo algunas cosas que me marqué, pero me gustaría saber si alguno tiene alguna duda, si quiere abrir el micrófono o ponerlas en el chat, eh, para hacerle a Rocío de algún tema de los que ella haya tocado. Mientras tanto, te quería consultar cómo es el tema no terminaba digamos, de darme cuenta en lo de la trazabilidad interna y externa, si lo podrás repetir. Sí, a ver, espérate que voy al slide. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo, de dónde surge, bueno, interna supongo que de dentro de la empresa, pero me costaba un poco materializarlo, ¿no? Mira, a ver, acá justo está el slide en el que teníamos el ejemplo, ¿no? Trazabilidad externa es la conexión, digamos, entre los actores, ¿no? Uno tiene que cumplir, una empresa, ¿no? Yo me pongo en el lugar de empresa, Sí, tengo que cumplir con los requerimientos básicos de trazabilidad interna que me pide una ISO, ¿sí? Poder cumplir con conocer los proveedores y materias primas, la historia del procesamiento y dónde despaché mis productos. Y poder compartir la información con el siguiente actor, ¿no? De la cadena. Esa conexión entre yo, empresa uno, con el siguiente actor, que puede ser un depósito, por ejemplo, o una cámara de frío, esa, esa conexión es lo que hablamos de trazabilidad interna, ese flujo de información por donde va a atravesar acá justo ven ¿viste la flecha de color rojo donde va a atravesar sí, el producto? el Tiene que ir producto. acompañado de un flujo de información. Esa Ok, buena gestión es lo que llamamos la trazabilidad externa, ¿sí? De poder compartir datos y comunicarnos ok. con el siguiente eslabón. Ok, ok. Bien, y la otra cosa que te quería preguntar, yo estuve en algún momento trabajando, en realidad no trabajando, sino un poco investigando, y no sé si ustedes lo estuvieron viendo, el tema del uso vos en un momento hablaste de la digitalización y el uso yo lo vi desde el lado de blockchain, ¿no? Ujú. De lo que es esto nuevo que se está manejando y que he visto que algunas empresas, por ejemplo, marítimas, estaban trabajando en proyectos de blockchain justamente para brindar información en tiempo real. Creo que va más por ese lado. Sí, Eh, sí, adelante, adelante. no, era eso lo que te quería consultar. Ok, sí, mira, blockchain no es que es un estándar en sí, sino es No, como vos lo decías, es cómo compartir la información y cómo asegurar que esa información es veraz y certera, ¿no? Como que no hubo modificaciones, como que no hubo un tercero que pudo haber intervenido en ese sistema y modificado la información, ¿sí? Hoy por hoy, muchos de los sistemas, o la mayoría en realidad, ya trabaja con blockchain, ¿sí? Para asegurar la seguridad de los datos, ¿no? Valga la redundancia, para que eh, no haya modificaciones. Nosotros desde claro. GC1, obviamente, sí, no específico en los estándares, pero sí conectamos con sistemas que hoy por hoy ya utilizan blockchain, porque tiene más que ver con lo que es seguridad de datos y
no en sí como en la identificación, ¿no? Y en la información de Sí, sí, trazabilidad, por lo buenísimo. menos. No, no, sí, esto es todo un mundo. Aparte vos cuando ibas contando en las distintas instancias, ¿no? Yo siempre lo asocio mucho a esto con la logística desde donde yo estuve trabajando, y la verdad es que es un ahorro de tiempo impresionante. Yo creo que todo lo que tiene que ver con esto, desde las tareas operativas, administrativas, ¿no? Que tienen que ver con toda la cadena de los suministros, se ahorra muchísimo tiempo. Y esto que comentabas del contenedor, ¿no? Yo me ponía a pensar, bueno, también me ponía a pensar, que vos que en algún momento también lo comentaste, que, bueno, la empresa debe invertir, ¿no? En esto y que realmente le insume ciertos recursos. Pero yo decía, ¿no? Pensaba mientras contabas lo del contenedor, digo, bueno, de última, quizás si uno lo puede planificar a esto de la trazabilidad, de implementar nuevos programas y demás, obviamente que el costo va a ser bastante menor que si surgen estos imprevistos y que de un momento a otro tenés que tomar esta decisión de, bueno, o se me pudren los limones o no sé, o sea, pierdo toda la operación por una quizás, no sé si negligencia de la empresa, ¿no? Porque la verdad es que a veces esto de, bueno, el pasaporte también que comentás, muchas veces lo usan los países como barreras para que se las ponen, digamos, a los exportadores para que no puedan, digamos, hacer el ingreso de los productos. Pero más allá de eso, hay que siempre tratar de estar, digamos, a la vanguardia y contemplar todas estas situaciones que pueden significar un negocio totalmente trunco, ¿no? Sí, tal cual. Muchas veces, como vos decís, no es una negligencia, es simple desconocimiento, ¿no? De uno no estar a la Totalmente. vanguardia o de estar en el día a día corriendo con producción y por ahí no te enteraste que a partir de tal mes era mandatorio para tal país. En este caso, como era para Rusia, tener el GLN, ¿no? Y después, en lo que decís de que muchas empresas dicen de que o es caro o por ahí no le ven, al principio, y nos pasa siempre, no le ven el beneficio de implementar trazabilidad, salvo Claro, cuando pasan estas cosas. Cuando le pasó, por sí, ejemplo, a esta empresa de que de repente se vio con el contenedor parado en la aduana, ya encima hacía 2 días y estaba súper apurado. Eh, Nada, por ahí en ese momento uno no se da cuenta, pero después cuando te pones a pensar, eso fue plata perdida por lo que implica tener un contenedor parado y después a nivel también ¿cómo se llama?, de presupuestos y todo, es toda una cadena que sí, al principio no se ve los beneficios. Dicen, sí, uy, o por sí, ejemplo, hasta que no te lo pide un socio comercial, uy, este me está pidiendo trazabilidad, la verdad, nada. Nosotros hemos tenido empresas que vienen con el simple hecho de pensando lo que es un gran esfuerzo o que es mucho cambio, cuando en realidad a veces son pequeñas modificaciones o pequeños giros ujú, en las formas de hacer las cosas internamente, en vez de registrar, no sé, en una planilla paso a registrar en un Excel o nada, es una inversión que a veces no se ve, ¿sí? A claro, sí, futuro. sí. Ordenarse un poco, ¿no? Organizarse Ordenarse. y tal Tener cual, tal cual. metodología de trabajo, como les decía hoy yo. Después les comparto la presentación a través de Rosario, que fue Bueno, la que gestionó, así también lo tienen. Y obviamente ahí tienen mi genial. mail por cualquier consulta también. Bueno, bueno, muchísimas gracias Rosario, a vos y a GC1 nuevamente por estar acá hoy compartiendo toda esta información con nosotros. Así que bueno, yo les agradezco a todos por haber participado y les mando bueno, un saludo muy grande a todos. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.